Bien, buenas noches. En esta oportunidad voy a proceder a responder las siguientes preguntas materia de análisis. En relación a la primera pregunta, ¿cuál fue el trámite que siguió el caso Keiko? El caso Keiko, caso 12-2016, inicia con la investigación de oficio que realiza la Fiscalía el día 8 de marzo del 2016, emitiendo una disposición de apertura de diligencias preliminares. En esa oportunidad, el fiscal apertura la investigación inicialmente con 60 días. Pero pasados los 60 días, es decir, tenía como plazo hasta el mes de mayo del 2016, se emitió una segunda disposición en la cual se prorroga la investigación por 60 días más. Transcurridos esos 60 días, no se emitió pronunciamiento alguno. Es muy importante tener en cuenta que en ese momento el caso era declarado como un caso simple, es decir, la Fiscalía no había declarado el caso como un caso complejo. Bien, posteriormente se emite la disposición número 3, el día 13 de septiembre del 2017, es decir, a 18 meses de investigación preliminar. El Ministerio Público emitió dicha disposición y en esta disposición señalaba que aún quedaban diligencias por realizar, es decir, aún se tenía que recabar información y especialmente se tenía que realizar la declaración de varias personas y estas diligencias las iba a realizar en el plazo máximo de 8 meses. Frente a ello es que la defensa técnica presenta solicitud de control de plazos y es por eso que se realiza la respectiva audiencia de control de plazos, materia de discusión en este momento. Frente a dicha solicitud de control de plazos, se emitió la disposición número 13 que califica por parte del Ministerio Público el caso como un caso de crimen organizado, como un caso de organización criminal. Entonces los abogados de la defensa solicitan que debido a que ha transcurrido 19 meses de investigación preliminar, habiéndose además vencido el plazo, se emite la disposición de conclusión por el vencimiento de este plazo. En virtud de que, como lo he mencionado, han pasado 19 meses de investigación, sin emitir pronunciamiento alguno, sin que la Fiscalía decida sobreseer o archivar el caso. Bien, este es el trámite que siguió el caso. Inicialmente, el 3 de marzo del 2016, inicia y posteriormente solicitan control de plazos debido a que el plazo se venció. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál fue la posición de la defensa técnica y cuáles fueron sus argumentos? Bien, los argumentos de la defensa técnica para lograr que se dé por concluida la etapa de investigación en dicha audiencia de control de plazos fueron los siguientes. En primer lugar, alegaba que la información, es decir, que las diligencias ya estaban incluidas en la carpeta fiscal, por lo tanto no había mayor razón por qué tenían que seguir investigando. En el segundo punto, el abogado alega que estando a más de 16 meses de investigación preliminar y frente al pedido que estos realizaron de conclusión de la investigación y la Fiscalía emita su decisión de archivar o sobreseer el caso, solamente se atinó a emitir la disposición número 13 que declara el caso como organización criminal. Alega además, explica didácticamente y señala que en principio la norma establece como 60 días de plazo para las investigaciones, pero en caso este plazo no sea cumplido, este plazo no sea de alcance para el fiscal, este puede prorrogar el plazo, ¿no? Depende de la complejidad o la naturaleza del tema. Pero para que el fiscal pueda excepcionalmente establecer este plazo, la norma no ha precisado exactamente cuál. Por lo tanto, la Corte Suprema ha emitido diversas casaciones con el único fin de que estos casos no tengan un vacío legal y se pueda realizar una correcta interpretación. Es por eso que el abogado cita las casaciones 144-2012
y 134/2012 respectivamente, en las que establecen que las diligencias preliminares son o tienen un fin de actos urgentes e inaplazables, es decir, esa es su naturaleza. La palabra clave que los definiría es el carácter de inmediatez. Por lo tanto, al citar la casación 144/2012, que atiende a esta interpretación, esta casación emite límites a este plazo prorrogable por el fiscal. El primer límite que señala son 120 días para casos simples y 8 meses para casos complejos. Ojo, no se ha pronunciado respecto o en específico a los casos de crimen organizado. Entonces, como declara estos plazos máximos, no había declarado la Fiscalía como un caso complejo. Por lo tanto, aún el caso Keiko estaba en virtud de un caso simple. Pero aún así, a pesar de que igual podría declararse complejo, el plazo ya se había vencido. Entonces los abogados sustentaban eso, ¿no? Sustentaban que no se había declarado complejo, por lo tanto, ni los 8 meses podían acceder. El abogado alega además que ya no hay actos urgentes e inaplazables porque han transcurrido 19 meses. Por tanto, se está vulnerando el derecho a un plazo razonable, porque se ha prorrogado el plazo después incluso de vencer la misma. Bien, otro punto muy importante que señala la defensa técnica es en relación a que las casaciones tienen una distinta interpretación, ¿no? Señalan que la etapa de diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria formalizada tienen naturaleza completamente distinta. Ambas tienen diferente plazo. Por lo tanto, aplicar el plazo de la investigación preliminar a la etapa de diligencias a la etapa formalizada se llama una interpretación extensiva, que según la defensa estaría quebrantando el artículo 7.3 del título preliminar, además de la Constitución, ya que se prohíbe la analogía in malam parte desde el punto de vista procesal. Y la disposición que emitió la Fiscalía aplicó los 36 meses, es decir, el Ministerio Público aplicó el artículo que no corresponde a una diligencia preliminar, sino a una formalizada. Por todo lo señalado anteriormente, se hizo alusión a la vulneración del derecho a un plazo razonable y que se concluya esta etapa, debido a los 19 meses de investigación que se iba realizando, en perjuicio del investigado. El Ministerio Público solo calificó como crimen organizado para poder tener los 36 meses, haciendo uso de una interpretación extensiva de la norma, vulnerando la Constitución. Bien, es por eso que se pidió que se emita la disposición de conclusión, en virtud de que se vulneró el plazo razonable. Respecto a la tercera pregunta, ¿cuál fue la posición de la Fiscalía y cuáles fueron sus argumentos? Por otro lado, la Fiscalía inició alegando que no se está ante una audiencia de tutela, que se está ante una audiencia de control de plazo. Por lo tanto, no se tenía que tocar temas de indefensión, solamente tenían que tocarse los temas relacionados a si el plazo había vencido o no. En segundo lugar, alega que están ante un caso de crimen organizado. No porque el fiscal lo haya dicho, sino sustenta su posición en la ley de crimen organizado 30.077 e incluso reafirma la posición de la Sala Penal de Apelaciones, que dicen que es un proceso de criminalidad organizada en su resolución número 6. Respecto al tercer punto, establece que los plazos de diligencias preliminares de crimen organizado son de 36 meses. Por lo tanto, la disposición número 13 que emite la Fiscalía establece que el plazo de investigación de diligencias preliminares es de 36 porque lo dice la propia ley. Respecto al cuarto punto, ¿desde cuándo se va a computar dicho plazo? El plazo se computa desde iniciada la investigación, es decir, el 8 de marzo del 2016. Pero según lo que alega el abogado,
estando 19 meses de investigación, cabría la posibilidad de que se concluya. Pero el fiscal, en su posición, alega que no se está aún se tiene plazo para poder investigar, porque recordemos que calificó al caso como un caso de crimen organizado, por lo tanto le corresponden 36 meses. Lo que sucedió fue que hizo una adecuación del caso a la ley 30.077, pues la casación 144 no había establecido o no había precisado exactamente los plazos. ¿Por qué? Porque la casación se había establecido o había hecho referencia solamente a las investigaciones preliminares, las investigaciones en la etapa formalizada, más no a la de diligencias preliminares. Por lo tanto, se tenía que hacer una nueva interpretación del caso, una nueva integración, una nueva adecuación. Y eso fue lo que hizo el fiscal. Por lo tanto, el plazo correspondía a 36 meses. Además, hizo una relación con el caso Américo Oropesa López, que es un caso, un antecedente observable que tiene una actuación similar. Por lo tanto, si al caso Américo Oropesa obtuvo un plazo máximo de 36 meses estando en la misma situación, ¿por qué no usar ese precedente vinculante al caso Keiko? Bien, respecto a la irracionalidad del plazo, señala que el fiscal dará concluida la investigación preliminar cuando considere que ha cumplido su objetivo. Señaló esto en relación a la casación 603-2015 Puno, en el que la Corte Suprema establece que no solo por el vencimiento del plazo legal es que se puede dar concluida una investigación preparatoria, sino que es posible que el fiscal dé por concluida cuando considere cumplida su meta. Es por eso que el fiscal solicita se declare infundada el pedido de la defensa. Respecto a la pregunta 4, si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué habría resuelto y por qué? ¿Cuáles serían los fundamentos? Bien, ante un vacío en la normativa, como se ha podido apreciar respecto a las casaciones, respecto al Código Procesal Penal, en ese entonces no había una información detallada, ¿no? No había un plazo máximo que pudiera resolver las contingencias posteriores. Por lo tanto, yo, independientemente de la ideología política, mi decisión habría sido declarar fundado el pedido de la defensa, ya que se evidencia una vulneración al derecho de defensa. Y no solamente al derecho de defensa, sino a varias garantías, como el plazo razonable, lo cual impide que se realice un debido proceso. Si bien es cierto, en los procesos penales en contra de los imputados, estos procesos pueden ser desfavorables para ellos, pero eso no significa que éste no se haga valer o no haga valer sus garantías y sus derechos. Es por eso que debemos estar creo yo que el fiscal, el juez debería poner más atención al rol que le compete, porque recordemos que estamos en un sistema acusatorio, en un sistema de garantías y no en un sistema inquisitivo en el que se considera al imputado como se considera la sanción que el imputado merece, desprotegiendo sus garantías y derechos. Respecto a la quinta pregunta, ¿cuál es la tutela de derechos? ¿Qué es la tutela de derechos y cuáles son los requisitos de procedencia? ¿Qué derechos protege? Bien, la tutela de derechos es una vía jurisdiccional en la que el acusado o investigado tiene la facultad de poder acudir en el momento en el que considere que se le han vulnerado derechos o garantías. ¿Y qué derechos protege? El artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal establece una lista textualmente de los derechos que incluye esta vía. Pero estos derechos son los llamados derechos informativos. Señala una lista limitada. Esto genera un problema, ya que en el momento en el que una persona quisiera
acceder a esta vía tutela de derechos tendría que calzar entre los derechos que están enumerados en la lista. Y eso no podría ser factible porque cuando una persona quiera ir a esta vía, no todos podrían accederla. Frente a este problema es que la Corte Suprema estableció que no se puede vaciar de contenido a la tutela de derechos y por tanto hizo una interpretación más extensiva y estableció que se puede acceder a la vía tutela de derechos cuando el investigado considere que se ha vulnerado cualquier derecho en garantía. Eso quiere decir que no solamente van a estar enumerados los derechos del artículo 71, inciso 2, pero la Corte Suprema establece dos requisitos previos de procedencia. El primer requisito es que se tiene que acudir previamente al juez vía tutela de derechos. Se debió, antes de que el juez acuda vía tutela de derechos, el juez tiene que acudir previamente al fiscal. Esto se le llama aviso previo a la fiscalía antes de la tutela de derechos. El otro requisito indispensable es de carácter residual. ¿Por qué de carácter residual? Porque solo se puede acudir a la vía tutela de derechos cuando haya otra vía igualmente satisfactoria, es decir, exista otra vía que pueda proteger de la misma manera los derechos y garantías del imputado. Antes, es decir, hay un mecanismo llamado audiencia de inadmisión de diligencias preliminares. Así también, por ejemplo, otro mecanismo para defenderse podría ser la audiencia de control de plazos. Es por ello que la vía tutela se considera residual. Respecto a qué sostenía la defensa del expresidente PPK en la audiencia de tutela de derechos vista en clase. Respecto a este video en materia de análisis, yo he podido precisar, he podido observar que el abogado o la defensa técnica del expresidente se basa o su posición gira en torno a un elemento esencial. Este elemento esencial es el derecho de defensa. Y en primer lugar, el abogado sostiene que cuando se inició investigación y todavía no se había individualizado a la persona, todavía no se había considerado como parte al expresidente, este aún así quería formar parte del proceso, había acudido y solicitado se ingrese al proceso. Sin embargo, la Fiscalía, teniendo conocimiento de ello y teniendo conocimiento de que el investigado sí era una persona individualizada, lo negó rotundamente. En segundo lugar, cuando recién se aperturó la investigación o se individualizó a la persona, en este caso al expresidente, se abrió una investigación preliminar de 8 meses. Sin embargo, esta se cerró o concluyó en 1 mes con 15 días, sin ningún motivo. Pero, se abre investigación preliminar el 21 de septiembre del 2018 y llaman a declaración 19 días después al acusado para que posteriormente se formalice la investigación preliminar. En base a lo mencionado, la defensa técnica sostiene que se ha violado totalmente el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque no ha existido un tiempo necesario para que éste pueda preparar sus argumentos, para que éste pueda poder defenderse frente a un caso complejo jurídico. Porque 19 días no son suficientes para que uno pueda preparar su defensa, habiendo incluso antes acudido o pedido ser parte del proceso y habiéndosele negado. Asimismo, el juez de garantía señaló que la investigación preliminar son solo actos urgentes e inaplazables inmediatos. Es decir, no son solo actos urgentes e inaplazables, sino que tiene otra final adicional. Al juez de garantías, al establecer esto, que solamente son materia de análisis los actos urgentes e inaplazables, el abogado contradice esta posición y establece que el juez solamente se ha percatado de un inciso, sin tomar en cuenta otro que es muy importante. Por lo tanto, la defensa señala que no solamente es fin de las diligencias preliminares realizar actos urgentes e inaplazables,
sino que también tiene otro propósito, es cumplir los requisitos de procedibilidad, lo que señala el artículo 330, inciso 1. Es decir, el juez de garantías había aplicado solamente el inciso número 2 y dejando de lado el otro inciso que también es materia de análisis. Entonces la defensa se pregunta si la investigación preliminar es una investigación veloz. Y la defensa responde no, porque como ya lo he mencionado, no solamente se tiene la finalidad de realizar actos urgentes e inaplazables, sino que como lo menciona el inciso 1 del artículo 330, también se debe verificar los presupuestos de formalización de la investigación preparatoria. Es por eso que la ley señala un plazo legal o fiscal, en el que en el plazo fiscal, el fiscal señala el plazo de acuerdo a la complejidad del caso. El juez de garantías dijo que el fiscal no señaló el plazo de 8 meses, sino que dijo que podría durar hasta 8 meses, por eso concluyó en 1 mes y 19 días. Sin embargo, el abogado alega que en la resolución hubo una mala interpretación, ya que en la parte final decía que sí, efectivamente, iba a realizarse una investigación preliminar durante 8 meses. Bueno, el abogado asimismo alega que no se trata de un tiempo, no se trata si el tiempo es largo, si el tiempo es corto, sino que se trata de un tiempo necesario de acuerdo a la complejidad, a la naturaleza del caso. Y en el presente caso es un caso complejo, por lo tanto requiere ser atendido con mayor diligencia, con mayor profundidad, pero a su vez es indispensable además que el investigado forme parte de este proceso por su derecho a la defensa. Tiene el derecho a preparar sus argumentos, como lo he mencionado anteriormente, en un plazo razonable, no solamente otorgándole 19 días para que pueda responder, incluso cuando éste pidió ser parte del proceso y se lo negó rotundamente. Por lo tanto, el abogado del expresidente solicita que se declare fundada la tutela, reabriéndola con un plazo razonable que le permita defenderse y posteriormente recién pueda formalizarse la investigación. Y alega finalmente que las disposiciones que la etapa de diligencias preliminares es para demostrar que aparentemente no hay un acto delictivo. No es discrecional, es decir, es arbitrario, que sin razón se cierre. Pudo haber avisado y pudo haber motivado el porqué. Finalmente, respecto a la última pregunta, si yo fuera un juez de investigación preparatoria, ¿qué resolvería en la tutela planteada por el expresidente? Como juez de investigación preparatoria, yo creo que se debe tener en claro y se debe tomar muy en cuenta la función que éste tiene. Y esta función no es más que proteger y velar por las garantías y los derechos del investigado o acusado en un proceso penal. El juez de investigación preparatoria en un sistema acusatorio, en el nuevo sistema, tiene este rol, por lo tanto tiene que cumplirlo. Y frente a lo ocurrido, frente al caso mencionado, atendido al pedido de la defensa, yo declararía fundada la tutela de derechos. Porque, como lo he mencionado anteriormente, recordemos que el derecho penal no tiene una función sancionadora, no tiene una función en la que se castigue al imputado o que sea castigar y aquejar los males de la sociedad con esa sanción, sino que el derecho penal tiene otro fin y ese fin es garantizar y proteger los derechos de esta persona. Y nuestro sistema actual es un sistema acusatorio en el que se respetan dichos derechos y garantías. Entonces, tratemos de cumplir esa función. Y en la última pregunta, yo como un juez de investigación preparatoria, sí habría declarado fundada la tutela de derechos. Muchas gracias.